En esta enseñanza de la práctica del Evangelio, para que se nos haga o se nos dé la imagen de Dios y seamos hechos conforme a su semejanza, estamos llegando a la pregunta número 8, la cual nos hizo nuestra hermana Ivana. Dice, ¿conforme a qué debemos de andar para nacer del Espíritu? Vamos a ir a Gálatas capítulo 2 y versículo 14. Pero vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí encontramos al apóstol Pablo, que cuando él llegó donde estaban los otros apóstoles, encontró al apóstol Pedro, que no andaban, escúcheme bien, y la mayoría de ellos, que no andaban conforme, dice claritico, conforme a la verdad de ¿qué? Del Evangelio. No dijo conforme a la verdad de Pablo. No dijo conforme a la verdad del apóstol Pedro, conforme a la verdad de los judíos. No, él dijo conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué significa conforme a la verdad del Evangelio? Si usted va al libro de Juan capítulo 8 y versículo 31 dice, Jesucristo está hablando, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, en mi evangelio, porque la palabra él es puro evangelio. Él no vino a predicar el Torá. Él vino fue a cumplir lo que estaba en el Torá escrito de él proféticamente. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, la primera bendición es que ustedes van a ser mis verdaderos discípulos. Mis verdaderos discípulos. Y el versículo 32 dice, y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres. Por eso el apóstol Pablo dice, llegué y vi que no estaban andando conforme a la verdad de ¿qué? Del Evangelio. ¿Qué significa la verdad del Evangelio? Que el apóstol Pedro no estaba practicando las palabras de Cristo, permaneciendo en las palabras de Cristo. Porque recuerden que nosotros estas enseñanzas, por lo menos les voy a decir de mi parte, yo voy a darlas solamente del punto de vista de Cristo. Jesucristo dijo, si permanecieres en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pedro, al no permanecer en las palabras de Cristo, por eso es que Pablo le dice, o sea, en ese aspecto, no digo en todo, en ese aspecto, como dice ahí en Gálatas 2:14, al no permanecer en las palabras de Cristo, por eso es que el apóstol Pablo le dice a Pedro, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, entonces yo lo reprendí. Y le dije, ¿cómo es eso que usted está enseñando a los gentiles? Está judaizando. Esta es la verdad de Cristo. Debemos de permanecer en las palabras de Jesucristo para conocer la verdad. Y esta verdad de Cristo nos hará libres de cometer tantos errores al hablar y también en nuestra vida de práctica, al obrar. Es importante que nosotros nos identifiquemos con el punto de vista de Cristo. Yo no sé a cuál iglesia usted está asistiendo, pero sí le puedo decir que la justicia del reino de Dios nos dice que debemos de amar a todos. Nuestros pastores hay que amarlos, a nuestros hermanos hay que amarlos. Aunque nos demos cuenta que hay errores, recuerde, nosotros no amamos los errores, pero sí amamos a los hermanos, aunque tengan errores. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice en su evangelio, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amad ¿a quién? A vuestros enemigos. Si Jesucristo llegó tan lejos, que era amar a un enemigo, que es muy difícil, y él lo dijo y lo practicó. Cuando vino Judas Iscariote, él sabía que le estaba haciendo la traición más grande, que lo había entregado por 30 piezas de plata. Y Jesucristo le dice, amigo, aquí has venido. Si yo pregunto, ¿realmente Judas Iscariote era amigo de Cristo? Si usted contesta y dice de esta manera, ¿cómo puede ser el amigo? Si lo estaba entregando, ese no es amigo, era el peor enemigo que tenía. Usted ha dado la respuesta conforme a la justicia de la ley que se aplica, ojo por ojo y diente por diente. Ahora yo hago la otra pregunta. ¿Usted cree que Jesucristo mintió cuando dijo, amigo, aquí has venido?
Si Jesucristo no puede mentir. Si le llamó amigo, era porque Jesucristo tenía la otra justicia. La que él dijo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Y como él amaba, él dice, amigo, ¿a qué has venido? Él sí amaba. Por eso es que es necesario que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, para poder entrar en el reino de los cielos. Y quiero dejar esta pequeña reflexión con usted. La venida de Jesucristo está muy cerca. Debemos de prepararnos para ella. Y vamos a la pregunta número 9.